Estar aquí hoy es especial porque nos congregamos, por lo tanto tu presencia está en este lugar y se hizo sentir. Le doy gracias a Dios por todas sus bendiciones y quiero compartir la palabra de Dios hoy con ustedes en el libro de Daniel, capítulo 3. En el libro de Daniel, capítulo 3, se encuentra una historia fascinante. Un poco para poner esto en contexto, ustedes se recuerdan que los judíos fueron llevados a Babilonia porque desobedecieron básicamente a Dios y fueron tomados cautivos hacia Babilonia por el rey Nabucodonosor. Pero de entre los príncipes de Israel escogieron los varones que eran más bien parecidos, eran más sabios, más entendidos para uso del rey. Entre esos varones vino Daniel, que es el autor de este libro, ¿no? Y era profeta, tremendo profeta. Pero junto con Daniel, no lo busquen si quieren, en el capítulo 1, versículos 6 y 7 dice que venían Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Esos eran los nombres originales. Pero los caldeos, se le dice así también a los babilonios porque era el idioma que ellos hablaban, le cambiaron el nombre por Belsasar, que era Daniel, Sadrach, Mesac y Abednego. Estos nombres son caldeos, no son los nombres originales hebreos, ¿entienden? Pero vamos a partir de ahora a identificarlos de esta manera, con el nombre caldeo. ¿Qué pasó? Que en el capítulo 2 el rey había tenido un sueño de una gran estatua y Daniel se lo interpreta. Para no cansarlos mucho con ese tema, la cabeza era de oro en esa estatua y Daniel le dice que ellos eran la cabeza de oro, pero que venía otro reino y otro reino y otro reino. Y así se cumplió en la historia, ¿verdad? Pero realmente él, quizás motivado por esto, mandó a hacer una estatua de oro, como diciendo, el reino mío va a ser para siempre. Esto está en total rebeldía a Dios, a lo que había dicho Dios a través de Daniel. Entonces, vamos a leer. En el capítulo 3 de Daniel dice, el rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro cuya altura era de 60 codos y su anchura de 6 codos. El codo es una medida muy antigua, más o menos era el antebrazo, muy parecido a un pie. Se dice que es aproximadamente una altura de 30 metros, es bastante grande, 30 metros de alto y 3 metros de ancho. Eso cuando se dice, debemos aclarar algo, estatua de oro no es que era completica de oro, es mucha cantidad. Por lo general se hacía de madera y se revestía de oro. La levantó en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia. Y envió el rey Nabucodonosor a que se reuniesen los sátrapas, los magistrados y capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias para que viniesen a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Fueron pues reunidos los sátrapas, magistrados, capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado y estaban en pie delante de la estatua que había levantado el rey Nabucodonosor. Y el pregonero anunciaba en alta voz, mándase a vosotros, oh pueblos, naciones y lenguas, que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis, escuchen esto, os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. El rey hizo eso posiblemente para recibir gloria, el rey estaba endiosado completamente y también para demostrar quiénes eran de verdad sus fieles, si había algún traidor, si había alguien que no quería seguirlo. Y cualquiera que no se postre y adore inmediatamente será echado, versículo 6, será echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Por lo cual, al oír todos los pueblos el son de la bocina, de la flauta, del tamboril y del arpa y del salterio y de la zampoña y de todo instrumento de música, esto también me lleva a pensar de que el enemigo también utiliza la música para la falsa adoración, ¿verdad? Tenemos que tener mucho cuidado qué música escuchamos. Hay música de Dios, la alabanza es de Dios, Dios habita en la alabanza, pero también el enemigo usa la música para falsas adoraciones. Entonces dice el versículo 7 y al final, todos los pueblos, naciones y lenguas se postraron y adoraron la estatua de oro que el rey Nabucodonosor había levantado. Por esto en aquel tiempo algunos varones caldeos vinieron y acusaron maliciosamente a los judíos. Hablaron y dijeron al rey Nabucodonosor, rey que para siempre vive. Ahí vino el chismoso, ¿no? El chivato, como decimos nosotros. Tú, oh rey, has dado una ley que todo hombre, al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, se postre y adore la estatua de oro. Y el que no se postre y adore, sea echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Hay unos varones judíos, los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia, Sadrach, Mesac y Abednego. Estos varones, oh rey,
no te han respetado, no adoran tus dioses, ni adoran la estatua de oro que has levantado. Entonces Nabucodonosor dijo con ira y con enojo que trajesen a Sadrach, Mesach y Abed-nego. Al instante fueron traídos estos varones delante del rey. Habló Nabucodonosor y les dijo: es verdad, Sadrach, Mesach y Abed-nego, que vosotros no honráis a mi Dios, ni adoráis la estatua de oro que he levantado. ¿Qué hay que responder aquí? Cuando nosotros se nos diga: es verdad que tú eres cristiano, como le dijeron a Pedro: es verdad que tú anduviste con él y Pedro lo negó 3 veces. ¿Se acuerdan de eso? Y Cristo dijo bien claro: el que me negare delante de los hombres, yo lo negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Hay muchas formas de negar a Cristo, pero en eso podemos caer otro día. Dice aquí el versículo 15: ahora pues, ¿estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho? Porque si no la adorareis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios, escuchen esto que dice el diablo, y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? ¿Mete miedo eso? Sí, mete miedo, ¿eh? Así de mentiroso es el diablo, siempre tratando de inculcarnos el miedo a través de la mentira. Sadrach, Mesach y Abed-nego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto, no tenemos nada de qué defendernos. No, era innegable, era bien notable de que ellos no se iban a arrodillar delante de la estatua. O como diciendo, ni hablar de ese tema, échame en el horno. Entonces dice, he aquí nuestro Dios, con mayúscula, porque el Dios, el de otro era con minúscula. Nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y ahí soltaron la palabra: y de tu mano nos librará. Y si no, pero de todas maneras, miren qué convicción para mí de todo lo que estamos estudiando. Esta es la parte más importante, hermano, ojo con esto. Porque ellos dijeron: y si no nos libra. Porque es como diciendo, como Cristo que dijo: hágase tu voluntad. Nosotros los cristianos siempre tenemos que pedirle a Dios que se haga su voluntad, porque la voluntad de Dios es buena. Y siempre hay que dejar un espacio para la voluntad de Dios. Porque tenemos mártires en la fe, ¿sí o no? Esteban no murió, no murieron muchos apóstoles. En definitiva, siempre hay que dejar espacio a la voluntad de Dios. Ahora, grande es la recompensa de esos varones. Amén. Ahora ellos dicen: y si no, Dios tiene poder para salvarnos, pero si no nos salva, sepas, oh rey, eso son palabras fuertes, hablarle así, nada más y nada menos al rey Nabucodonosor, que era un imperio en ese momento, realmente, más que un reino. Eso era enfrentársele al mismísimo diablo, ¿tú me entiendes? Y sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Aquí tenemos una enseñanza también, y es que nosotros tenemos que estar sujetos a las autoridades. La Biblia nos exhorta a eso en varias partes, ¿sí o no? Pero mientras no desobedezcamos a Dios, no hay autoridad que valga en este mundo que nos pueda ordenar a nosotros desobedecer a Dios. Por eso los apóstoles bien le respondieron a los judíos, le dijeron, cuando después que lo azotaron y todo, que no podían seguir predicando, ellos siguieron predicando. Y le dijeron: juzguen ustedes si es menester obedecer primero a Dios y después a los hombres. Primero a Dios y después a los hombres. Y aquí se ve que estos valientes varones hebreos decidieron obedecer primero a Dios y después a los hombres. Ellos pudieron haber dicho: bueno, tenían buena posición, Dios va a entender, estamos en otra tierra, lejos de allá, de verdadero Israel, de Jerusalén, vamos a adorar. Pero ellos saben que Dios está en todas partes. Ellos pudieron haber dicho: pero Dios va a entender que vamos a perder nuestros cargos, que vamos a perder posición en la sociedad. Ellos pudieron haber dicho: no es realmente un ídolo, es una estatua ahí que no tiene cara de ídolo, vamos a adorarlo. Ellos pudieron haber dicho todas esas mentiritas que el diablo te pone en la cabeza, ¿me entiendes? Ellos pudieron haber dicho: son solamente 10 minutos. El rey quiere que nos rodeemos 10 minuticos y ya. Ellos pudieron haber dicho eso. Como el enemigo hoy en día te puede decir todas esas cosas, solamente en unos minutos puedes pecar contra tu Dios. Pero estos varones decidieron firmemente obedecer a Dios hasta la muerte, hasta la muerte. Entonces Nabucodonosor se llenó de ira y se demudó el aspecto de su rostro. ¿Cómo es esto? ¿Cómo es posible que alguien se me resista así? Contra Sadrach, Mesach y Abed-nego, y ordenó que el horno se calentase 7 veces más de lo acostumbrado.
Es decir, que cuando nosotros nos enfrentamos al diablo, cuando nosotros resistimos al diablo, el diablo puede ser que caliente 7 veces más tu horno. El diablo puede ser que trate de ponerte 7 pruebas más difíciles de las que estás pasando. Pero a estos varones no les importó para nada eso. Ni tan siquiera tuvieron que pasar por las pruebas. Miren esto, es más rollo que película, como decimos por ahí. El diablo ruge, dice que anda como león rugiente, pero no dice que es león, como león. El león que nosotros conocemos es el león de la tribu de Judá. Amén. Amén. Dice que anda como león rugiente buscando a quien devorar. Entonces, versículo 20. Y mandó a hombres muy vigorosos que tenían su ejército que atasen, oyen este detalle, los ató, los amarraron, como decimos nosotros, a Sadrach, Mesach y Abednego para echarlos en el horno de fuego ardiendo. Entonces, estos varones fueron atados con sus mantos, sus calzas, sus turbantes y sus vestidos, con todo eso, y fueron echados dentro del horno de fuego ardiendo. Detalles, fíjense en los detalles, fueron amarrados, fueron atados y fueron con ropa y todo. Dice el versículo 22, y como la orden del rey era apremiante y lo habían calentado mucho, la llama de fuego, fíjense si lo calentaron, que la llama de fuego mató a aquellos que habían alzado a Sadrach, Mesach y Abednego, a los que lo echaron para adentro, los que los cargaron para tirarlos para adentro del horno, no, ellos murieron del calor tan grande que hacía ahí. Y estos 3 varones, Sadrach, Mesach y Abednego, cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo. Gloria al Señor. Entonces, estamos en el versículo 24. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo, ¿no echaron a 3 varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey, ¿es verdad, oh rey? Sí, echamos 3 varones. Y él dijo, he aquí yo veo, parece que el rey se acercó al horno a cierta distancia segura y dice, he aquí yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego y sin sufrir ningún daño. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. Y el aspecto del cuarto es semejante al Hijo de los dioses. ¿Quién era ese que estaba ahí? Era Jesús. Era una preencarnación de Cristo. Era el ángel de Jehová. Es Jesús. Y ahora, noten este detalle. ¿Se recuerdan que estaban amarrados? Aquí dice sueltos. Se paseaban allá adentro. Se paseaban allá adentro. Me pregunto, ¿de qué estarían hablando? Paseándose por dentro del horno. Conversando con el Señor. Hay versiones que dicen que estaban alabando. Y yo lo puedo creer así fácilmente. Porque en la más alta tormenta es tiempo de adorar. Entonces la enseñanza grande que tenemos aquí es que tenemos un Dios que se mete en tu problema, se mete contigo en el fuego de prueba de tu vida. Amén. Él no está desatento a tus problemas, aunque tú lo pienses que es así. Cuando más lejos tú crees que está, a veces cuando más cerca está de ti. Este Dios está pendiente de cuántos cabellos tiene nuestra cabeza. Hasta nuestros cabellos están contados. A ese nivel de detalle. Ese Dios sabe por lo que tú estás pasando, sabe cuáles son tus problemas, cuáles son tus pruebas, cuáles son tus necesidades espirituales y materiales. Lo que hay que hacer es creer en Él, confiar en Él cada vez más y más. Pero sabiendo que una relación personal con Él es lo más importante. Sabiendo que Él vino a darnos verdaderamente vida eterna. Que su principal mensaje era arrepentidos. El reino de los cielos se ha acercado. Él murió para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces ya por eso nada más vale la pena andar por Él, caminar con Él, servirle en su iglesia, ayudar a levantar su pueblo en todo tipo de dones que Dios da y reparte en medio de todos nosotros. Por la vida eterna, sí, por la vida eterna. Todo lo demás aquí es pasajero, es fugaz, es vanidad. Hermano, sabemos que Él también tiene cuidado de ti, tiene cuidado de todo lo que tú necesitas. Pero si te da o no te da, eso no va a determinar tu relación con Él. Como dijo Habacuc, lo citamos aquí aquel día, aunque la higuera no florezca, con todo yo me alegraré en el Dios de mi salvación. Amén. 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 Entonces, no puede haber nada que condicione tu relación con Dios. Si me va bien, vengo a adorar a Dios. No me diga.
no siempre nos va bien. Y si me va mal, vengo a adorar a Dios, no me digas. Entonces, cuando te vaya bien, no adoras a Dios. O cuando te vaya mal, no adoras a Dios. ¿Cuál de las dos cosas está más mal? Las dos están mal. Hay que adorar a Dios siempre. Amén. Amén. ¿Por qué lo adoramos? Por sus dádivas o porque Él es el dador de las dádivas. ¿Por qué lo adoramos? Porque Él es Dios, porque es una persona y porque conoce lo más recóndito de nuestros pensamientos y porque no lo podemos engañar. Y entonces lo adoramos a Él y venimos a traerle a Él gloria, agradecimiento, alabanza, adoración. Traemos nuestros cuerpos o todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, dijo Pablo, sean guardados irreprensibles para el día de nuestro Señor Jesucristo. Todo nuestro ser, somos tripartitas, está al servicio de Él. Estos varones ofrecieron las tres cosas. Estos varones, hasta lo último fue el cuerpo, ¿no? Que fue echado en el horno. Pero para que sus cuerpos fueran a parar al horno, sabemos que su espíritu estaba bien vivo, bien comunicado con el Dios vivo. Y que su alma había sido convencida por su espíritu de que también le pertenecían a Dios y tomaron la decisión. Su alma fue la que tomó la decisión de arrojarse, o sus almas fueron las que tomaron la decisión de arrojarse a ese horno por causa de nuestro Dios, por el testimonio de un Dios vivo, por el testimonio del Dios de Israel, por el testimonio del Creador de los cielos, de la tierra y del verdadero Dios. Y que no había, y de esta manera tan valiente, demostrarle a los demás que estaban mirando todo aquello, para no decir el reino entero, demostrarle de que esa estatua no era un Dios, de que esa estatua no significaba nada, era hecha por mano de hombre. Un pecado tan terrible que hasta los días de hoy subsiste y se llama idolatría. Adorar algo que no sea Dios es un pecado terrible. Idolatría. Los idólatras no heredarán el reino de los cielos. Ese algo no necesariamente tiene que ser una imagen, una estatua. Ese algo puede ser cualquier cosa que sustituya a Dios. Puede ser un ser vivo, puede ser un ser querido, puede ser una casa, un carro, puede ser cualquier cosa que tú le des más importancia que a Dios. Estás cometiendo idolatría con eso. Lo que sea que sustituya a Dios. Al punto que el apóstol Pablo dijo que la avaricia era idolatría. Entonces no podemos dejarnos guiar por la avaricia. Por eso estoy contento de que ustedes estén aquí hoy, en este día, en esta hora, porque esto es un appointment divino. Esto es una cita con el Señor. Esto no es con el hombre. Los que estamos aquí hoy hemos sabido darnos cuenta de que este es el momento de Él. Que mañana lo podemos cambiar a las 2 de la tarde y pasado a las 10, no es la hora, sino es el momento y el lugar donde Dios te mandó a que te congregaras. Y es el momento de adorarlo a Él, de darle gracia, de darle honra, de darle alabanza, de darle adoración. Él te está viendo. Él te ve. Él sí te ve. Y te escucha. Y tenemos que ser perseverantes. El Señor nos mandó a ser perseverantes, a esforzarnos, a ser valientes. No a llevar un evangelio cómodo, calientabanco tampoco, sino a indagar, a buscar, a adorar, a aprender más de Él. Y conociéndolo más, tendremos más fe. No podemos tener fe en alguien que no conocemos. Hay que conocerlo para tener más fe. Y con más fe vamos a ir de victoria en victoria, de problema en problema, porque a nadie se le ha prometido, ven a la iglesia que se te van a acabar tus problemas. Esa sería la mentira más grande que te puedan meter. Pero ven a la iglesia a cultivar tu fe y tu fe moverá montañas. Pero ¿fe en quién? No es cualquier fe. ¿Cuál es el objeto de tu fe? Bueno, es fe en el verdadero Dios. Es fe en el Dios que creó todo, en el Dios todopoderoso, en el altísimo Dios. Es fe en su Hijo Jesucristo que Él mandó a la tierra a salvarme. Esa es la fe válida. Porque cualquiera puede tener fe en un caballo. Cualquiera puede tener fe en una piedra, en un caracol. Pero la fe que salva es la fe en el verdadero Dios. Y es la que hay que alimentar. Al venir aquí la estamos alimentando, al leer la palabra la estamos alimentando, al orar y reunirnos con Él, al ayunar, al vigilar, al hacer todas esas cosas dignas de buscar su rostro. Él dice que Él es galardonador de los que le buscan. Él mismo es el premio de los que le buscan. Encontrarte con Él, sentir su presencia y sentir que Él está contigo, descansar en Él. No importa la prueba que estés pasando. Cuando tú sabes que el capitán está en el barco, usted va confiado. Y que Jesús es tu capitán, usted va confiado. Versículo 26 dice, entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y dijo,
Sadrach, Mesach y Abednego, siervos del Dios Altísimo, dice el rey ahora, el hombre más importante de la tierra, en ese momento, le está diciendo a ellos, siervos del Dios Altísimo, salid y venid, salgan. Entonces Sadrach, Mesach y Abednego salieron de en medio del fuego, y se juntaron los sátrapas, los gobernadores, los capitanes y los consejeros del rey para mirar a estos varones como el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, ni aun el cabello de sus cabezas, escuchen esto, se había quemado. Solamente se quemaron las ataduras. Noten esto. Ni aun el cabello de su cabeza se había quemado. Sus ropas estaban intactas y ni siquiera olor de fuego tenían. Ese es nuestro Dios, un Dios perfecto. Un Dios que no deja nada a medias. Un Dios que termina lo que comienza. Por eso pídele que termine lo que comenzó en ti. Aquel que la buena obra empezó será fiel en completarla. Lo único que se quemaron fueron las ataduras. Hoy Dios está aquí también para quemar tus ataduras y para que estés suelto en medio de las pruebas, en medio del fuego de pruebas, pero estés suelto y estés gozoso y estés andando con el Hijo de Dios. Porque Él dijo, con aquel que tiene aspecto de hijo de los dioses, pero nosotros sabemos que es el Hijo de Dios, con Jesús. Dice así, que ni olor a humo tenían. El versículo 28, entonces Nabucodonosor dijo, bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él y que no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que su Dios. Por lo tanto, decreto que todo pueblo, nación o lengua que dijere blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego sea descuartizado y su casa convertida en muladar, por cuanto no hay Dios que pueda librar como este. Fíjate cómo Dios puso al siervo del diablo a alabar a Dios ahora, porque le sirvió de gran testimonio. Y Nabucodonosor sirviendo a Dios, proclamando el verdadero Dios. Entonces el rey engrandeció todavía, le dio más cargos todavía, le dio mejor posición en el reino a Sadrach, Mesach y Abednego en la provincia de Babilonia. Es sin duda un pasaje inspirador donde recapitulo algunas enseñanzas hermosas que se pueden sacar de aquí, como no adorar a otra cosa que no sea Dios, lo cual sería idolatría, como no obedecer las autoridades cuando me manden a desobedecer a Dios, como saber de que Dios se mete en mis problemas en medio del fuego, amén, pero saber también que tengo que ser cristiano y tengo que ser hijo de Dios no porque Él me bendice, no porque Él me deja de bendecir, sino porque Él es Dios. Digan conmigo, Él es Dios. Por eso lo alabamos, lo bendecimos y lo adoramos. Nos dé o no nos dé. Amén. Amén. Eso es ser cristiano. Eso es estar decidido. Cristo dijo, el que quiera ser mi discípulo, tome su cruz y sígueme. Con la cruz. Nosotros tenemos que seguir a Cristo, tomar nuestra cruz, que de paso Él dijo que fácil es mi yugo y ligera mi carga. ¿Lo dijo o no lo dijo? ¿Por qué? Porque si Él va a estar contigo, si tú haces yugo con Jesús, y la carga que nosotros tenemos que tener de Él es la iglesia. La carga que Él quiere que nosotros cojamos es cómo salvar más vidas. Porque si Cristo está aquí, imagínense, si yo digo, ya yo soy salvo, mi familia es salva, ya, no. Y los que están allá afuera perdiéndose. Entonces Él quiere que hagamos algo más y más, cada vez más. Entonces en la cruz del Calvario, en oración, hay un intercambio. Cuando nosotros llegamos a su presencia, hay un intercambio de carga. Nosotros cogemos la carga de Él, que es la iglesia, y Él coge la de nosotros. Señor, aquí te dejamos nuestras cargas y nosotros tomamos las cargas de Él, que es la iglesia, que es ligera. Es ligera porque hay victoria en Cristo, porque hay total victoria. Amén. Porque Él va a estar con nosotros. Porque su Espíritu está con nosotros, porque somos templo del Espíritu Santo, porque nos dio potestad contra toda fuerza de las tinieblas, porque somos más que vencedores, no vencedores, más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Entonces tenemos total victoria, total victoria. Es como un juego de fútbol que ya pasó y alguien lo grabó, ¿ok? Pero nadie te dijo el resultado. Y tú te sientas a ver ese juego de fútbol por diferido
y lo disfruta como si estuviera pasando en el momento, pero ya se sabe quién fue el que ganó y todo eso. Pero la persona que lo está viendo está disfrutando del juego de fútbol. Pero ya se dio allá en Europa el juego de fútbol, lo está viendo aquí en América, pero ya se sabe quién es el ganador. Entonces, este juego de fútbol, Cristo gana por goleada. Amén. Amén. En este juego de fútbol nosotros ya ganamos. Es una vida, esta vida que estamos viviendo es en diferido. Esta guerra ya está ganada. Estamos dentro de una guerra que ya sabemos cuál va a ser el resultado. Pero eso solamente se puede recibir por fe. Porque es como si no tuvieras la señal que para estar viendo tan siquiera el juego de fútbol. Nosotros tenemos que activar cada vez más nuestra fe, pero para una victoria que ya se sabe que es nuestra. Así de sencillo. Y estamos agradecidos con Dios por habernos escogido y ponernos en este camino de salvación. Es estrecho, angosto, sí, pero es el único que te conduce a la vida eterna. Dios te bendiga en esta tarde, mi deseo de oración. Amén. Amén.